Pues muy buenos días a todos y todas y, como siempre, agradeceros vuestra atención. Hoy queremos presentar una propuesta que habla del futuro de la sanidad del Bajo Aragón histórico. Una propuesta pensada para las personas y para completar la atención sanitaria que ofrecerá el nuevo Hospital de Alcañiz. Presentamos una iniciativa que solicita al Gobierno de Aragón la creación de una unidad sanitaria de atención intermedia y un programa de usos sociosanitarios en el edificio antiguo del recién cerrado Hospital de Alcañiz. Queremos impulsar una mejora en las políticas de atención sanitaria y social de Aragón. Nuestra propuesta tiene un nombre y una idea muy clara: una atención sanitaria cercana en una red de asistencia continua centrada en cuidar a los ciudadanos. Cuando hablamos de crear una unidad de asistencia intermedia, no hablamos de sustituir al Hospital Nuevo de Alcañiz en absoluto, sino que hablamos de complementarlo, de hacerlo mejor. Se trata de ampliar la atención que reciben los pacientes y sus familias cuando termina la fase más aguda de la enfermedad, y también hablamos de ofrecer ese tan necesario acompañamiento en la última etapa de la vida. Esperamos que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón convierta el nuevo Hospital de Alcañiz en un hospital moderno, preparado para diagnosticar, operar y tratar enfermedades, dando respuesta a las necesidades sanitarias de todo el sector, de toda la población del sector, y que esté lleno de médicos, por supuesto, y de personal sanitario, en lo cual les falta aún mucho camino por andar. Pero la atención a una persona no termina con el alta hospitalaria. Muchas personas necesitan rehabilitación, recuperación funcional, cuidados paliativos, atención geriátrica, apoyo psicológico o acompañamiento para volver a casa en las mejores condiciones. Y sus familias también necesitan orientación y apoyo. Y ahí es donde entra la asistencia intermedia. Y ahí es donde entra un centro pensado para cuidar de la persona en su conjunto, con una atención integral que tenga en cuenta no solo la enfermedad, sino también el bienestar físico, emocional y social del paciente y de quienes le acompañan. Porque la mejor sanidad pública no consiste solo en curar, también en cuidar. Y ese cuidado necesita continuidad. Por eso hay dos conceptos imprescindibles que vemos en los sistemas sanitarios más avanzados. El primero es el continuo asistencial, que garantiza una atención coordinada desde la atención primaria al hospital y después desde el hospital hasta el domicilio del paciente, sin interrupciones y con todos los profesionales trabajando de forma conjunta. Y segundo es la atención intermedia o sociosanitaria. La Organización Mundial de la Salud recomienda este modelo porque responde a una realidad evidente. Vivimos más años, aumentan las enfermedades crónicas y cada vez más personas necesitan una atención que combine cuidados sanitarios y apoyo social. La atención intermedia favorece la recuperación, la autonomía, evita ingresos hospitalarios innecesarios y mejora la calidad de vida. Por eso proponemos implantar en el Bajo Aragón una unidad de atención intermedia que dé servicio a los más de 73.000 ciudadanos que pertenecen al sector sanitario de Alcañiz. Queremos que sea un ejemplo de centro sanitario de cuidados para todo nuestro territorio. Un espacio donde la recuperación sea el objetivo, la rehabilitación tenga un papel protagonista, las personas mayores reciban una atención especializada, los pacientes paliativos y sus familias encuentren el tan necesario acompañamiento que requieren y que nadie se sienta solo cuando abandona el Hospital de Agudos. Creemos que este es el siguiente paso que necesita la sanidad del Bajo Aragón, pero este proyecto no puede diseñarse únicamente desde los despachos, así las cosas no salen bien. Un centro sanitario de cuidados debe construirse escuchando a quienes mejor conocen las necesidades reales, a los ciudadanos. Nadie sabe mejor que quien lo ha sufrido y que nos cuente qué ha echado en falta durante un ingreso hospitalario,
Nadie conoce mejor las dificultades que aparecen cuando un familiar vuelve a casa después de una enfermedad. Y por eso, en esta propuesta, le pedimos al Gobierno de Aragón que abra un proceso de participación para escuchar a los vecinos del Bajo Aragón histórico. Queremos conocer qué servicios consideran necesarios, más allá de la atención sanitaria convencional, qué apoyos les habrían ayudado, qué recursos facilitarían la recuperación y qué atención emocional, social o familiar creen que debe ofrecer una sanidad pública del siglo XXI. Porque estamos convencidos de que esta es la mejor manera de construir un centro sanitario de cuidados que realmente sirva a las personas. Y para eso consideramos que el edificio antiguo del antiguo hospital, el edificio recién cerrado, reúne todas esas condiciones con algunas reformas muy factibles de que se le realicen. Nuestro objetivo es claro, que el nuevo hospital de Alcañiz sea el gran referente de la atención hospitalaria de nuestro territorio y que se complemente con un centro de atención sanitario de cuidados que ofrezca una asistencia integral durante todo el proceso de recuperación y acompañe también a las familias. Ese es el proyecto que hoy presentamos y ese es el modelo de sanidad en el que creemos y que creemos que merece el Bajo Aragón histórico y que merece Aragón. A continuación les voy a presentar a mi compañero Alberto Carmona, vicepresidente y consejero comarcal del Bajo Aragón, que les va a explicar con más detalles esta propuesta, su ubicación, en lo que consideramos que debe convertirse en el complemento natural al nuevo hospital de Alcañiz y dar ese primer paso para un auténtico centro sanitario que esté centrado en las personas, esté centrado en los cuidados. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Pilar, y reitero mis gracias por permitir que desde la Codoñera, desde el Bajo Aragón, se puedan presentar este tipo de propuestas aquí en las Cortes de todos los aragoneses. El nuevo hospital de Alcañiz ya es una realidad, que con todas sus carencias y cosas que, por supuesto, mejorar, habiendo sido recientemente inaugurado, es una infraestructura que llevábamos esperando durante muchos años y que ha sido una reivindicación histórica de toda una provincia. Pero ahora nos toca dar el siguiente paso, porque la sanidad no termina cuando un paciente recibe el alta hospitalaria. Hay muchas personas que ya no necesitan estar en un hospital de agudos, pero tampoco están preparadas para volver a su hogar, a su residencia, a su pueblo. Personas mayores, pacientes que han sufrido un ictus, una operación importante o una enfermedad grave, que necesitan unas semanas más de rehabilitación, de cuidados, de acompañamiento, para recuperar su autonomía. Y hoy esas personas tienen un problema, tienen una carencia. Este vacío entre el hospital y el regreso a su hogar es un vacío que muchas familias conocen y conocen demasiado bien, porque cuando llega el día del alta hospitalaria, en muchas ocasiones todavía no están preparados para afrontar solos esa nueva etapa. Por eso proponemos crear en Alcañiz una unidad de atención intermedia y sociosanitaria, un lugar donde las personas puedan seguir recuperándose con tranquilidad, con profesionales especializados y con el tiempo necesario para volver a casa, a sus pueblos, en las mejores condiciones posibles. No hablamos solamente de camas, hablamos de devolver dignidad y calidad de vida. Hablamos de evitar reingresos hospitalarios recurrentes, de ayudar a que una persona mayor pueda volver a caminar y valerse por sí misma, de apoyar a las familias cuando más lo necesitan y, sobre todo, hablamos de cuidar mejor a las personas. Además, creemos que esta unidad tiene un lugar perfecto para hacerse realidad y es el antiguo Hospital de Alcañiz, un edificio que durante décadas ha cuidado de miles de vecinos de nuestro territorio. Un edificio que forma parte de nuestra memoria colectiva y que ha supuesto tanto para la ciudad de Alcañiz y que no merece quedarse vacío. No tendría sentido abandonar unas instalaciones pensadas para la sanidad cuando todavía pueden seguir prestando un servicio tan importante.
Reutilizar este edificio significa aprovechar una infraestructura pública que ya existe, ahorrar recursos públicos y, al mismo tiempo, dar una nueva vida a un espacio que tantas vidas ha ayudado a salvar. Nuestra propuesta plantea que el antiguo hospital albergue esta unidad de atención intermedia, con entre 35 y 50 plazas destinadas a pacientes que necesitan continuar su recuperación antes de regresar a su domicilio. Pero creemos que este edificio puede aportar mucho más. Creemos también que se convierta en un centro de servicios complementarios para toda la sanidad del sector de Alcañiz. Un espacio abierto a asociaciones de pacientes, a entidades sociales que cada día trabajan tan duro por todos y cada uno de los bajoaragoneses y que mejoran la vida de muchas personas. Un lugar donde puedan ubicarse servicios administrativos sanitarios y recursos como el 061, que tan necesitado está. Y también una escuela infantil que ayude a conciliar la vida familiar y laboral de muchas personas que trabajan en el ámbito sanitario y, por supuesto, de otras familias del territorio. Pero hay algo que para nosotros es fundamental. No queremos decidir el futuro de este edificio entre cuatro paredes de un despacho. Queremos abrir un verdadero proceso participativo de la ciudadanía. Queremos escuchar a los vecinos, a los profesionales sanitarios, a las asociaciones, a los ayuntamientos, a todas aquellas personas y entidades que tengan algo que aportar. Porque nadie conoce mejor las necesidades de este territorio que quien vive en él día a día. Por todo ello, hemos llevado esta propuesta para el próximo Consejo Comarcal de la Comarca del Bajo Aragón y de la Comarca del Matarraña este jueves, día 30 de julio, porque entendemos que el futuro de este edificio no puede decidirse a espaldas del territorio, sino de la mano de quienes lo conocen, lo viven y lo necesitan. El sector sanitario de Alcañiz atiende aproximadamente a unas 73.000 personas, repartidas en 85 municipios y 7 comarcas. Hay vecinos que recorren más de 70 kilómetros para llegar a este nuevo hospital recién inaugurado. Vivimos en un territorio disperso, envejecido y con un número cada vez mayor de personas con enfermedades crónicas y necesidades hospitalarias. Precisamente por ello, necesitamos acercar los cuidados allí donde viven las personas. En otras comunidades autónomas como Cataluña, el País Vasco, Navarra, Galicia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, este modelo lleva años funcionando y con excelentes resultados. Han conseguido mejorar la recuperación de los pacientes, reducir ingresos hospitalarios innecesarios y ayudar a que muchas personas puedan seguir viviendo en sus casas, en sus pueblos, durante más tiempo. Aragón no puede quedarse atrás, no otra vez. Y Alcañiz reúne todas las condiciones para convertirse en esta primera experiencia piloto de atención intermedia en nuestra comunidad. No pedimos un privilegio, pedimos una oportunidad. La oportunidad de cuidar mejor a nuestros mayores, la oportunidad de apoyar a las familias, la oportunidad de aprovechar un edificio que ya existe, la oportunidad de demostrar que vivir en un pueblo no significa tener menos derechos. Porque la igualdad también se construye garantizando los mismos cuidados, vivas donde vivas. Es una propuesta profundamente humana. Habla de personas, habla de dignidad, habla de cuidar. Y cuando hablamos de cuidar a quienes más nos necesitan, solo debería haber una respuesta. Y es sí. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, estaremos encantados en responderla y, si no, damos la rueda de prensa por concluida. Muchas gracias.